Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Navarro y soy el director de la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología de Costa Rica y les damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado en conjunto con Next, Legadme y Camtic. Para nosotros es un gran honor tener hoy en día a José Manuel Ascanio y Nelson Camargo, expertos en este tema que es realmente muy actual, muy importante, crítico y estratégico para el sector de servicios corporativos y alta tecnología. Sin más por un momento, nomás quiero informarles que la información que van a ver hoy, que nos van a explicar los dos expertos, va a estar disponible por PDF. Nosotros vamos a compartirlo por PDF. Y perdón, se me pasó el slide. Disculpen. Va a estar disponible por PDF. Vamos a compartir después por email. Y obviamente vamos a compartir información de José Manuel y Nelson para que también lo puedan contactar si tienen alguna duda o consulta. El webinar está planeado para una hora y la idea es que al final del webinar ustedes pueden hacer sus preguntas a los expertos y vamos a tener un espacio para esas Q&A. Igualmente, Saray Vargas, nuestra coordinadora en Camscat, va a estar informando por medio del chat cómo pueden ustedes también enviar sus consultas y al final nosotros o Francis Castro, que nos está acompañando de parte de Legadme, va a estar haciéndoselas llegar a José Manuel y Nelson. Sin más por el momento, dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por el apoyo, invitarlos a nuestros CIES Latam 2026 el 9 y 10 de septiembre de este año y le doy la palabra a Francis Castro, parte de Legadme, para que dé la bienvenida oficial a nuestros invitados. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, antes de todo, dar gracias por este espacio que nos ha permitido Camscat. Y bueno, es un gusto contar hoy con dos destacados especialistas. Nos acompaña el día de hoy José Manuel Ascanio, quien es director y fundador de Legadme, economista por más de 40 años de experiencia y líder en desarrollo de soluciones de transformación digital con presencia en más de 19 países de Latinoamérica. Y también nos acompaña Nelson Camargo, quien es socio de Next Audit and Consulting, ingeniero en sistema, especialista en auditoría de sistemas y consultor con más de 18 años de experiencia asesorando organizaciones en gestión de riesgos, auditoría y compliance en toda la región. Entonces, sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra a Nelson para que continúe con el contenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero se encuentren bien y podamos disfrutar de este ratico con una charla amena. ¿Ahí todos me escuchan bien? Sí. No sé si alguien me puede confirmar. Perfectamente bien. Muy bien. Listo. Perfecto, listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente de el compliance como escudo y como ventaja, tomando como referencia dos marcos muy importantes o marcos, no, llamémoslo, unos tipos de reporte que son importantes para empresas, que son los reportes SOC. Y dentro de esto vamos a tocar varios temas que les van a dar a ustedes un entendimiento general de cómo pueden, como empresa, utilizarlos para proteger sus entornos, su seguridad, su gestión, y cómo también lo pueden utilizar como una estrategia comercial de mucho valor para organizaciones. Entonces, en términos generales, me paso acá porque no me está dejando pasar aquí. Vamos a entender un poco el contexto general de lo que es el compliance y los reportes SOC. Vamos a ver cómo controlamos desde la visión de SOC y desde la visión de proveedores. Y vamos a ver también, como punto 3, cómo podemos convertirnos en un proveedor confiable. Vamos a entender un poco los 5 errores más costosos que se pueden dar, digamos, al implementar SOC y cómo lograr correctamente la implementación y medir con éxito esa implementación. Y al final del ejercicio vamos a tener también la participación de José Manuel, dando claridad de cómo fue un caso de éxito tener esto en su compañía y cómo resultó, cómo generó mucho valor, digamos, al interior de Legadme.
Entonces, perdón, como aquí agüita. Entonces, empecemos. Del dilema de la confianza digital. El dilema de la confianza digital. Básicamente, aquí hay una problemática importante y es la dependencia que hoy día es real en todas las organizaciones. Digamos, las grandes compañías hoy tienen la necesidad de tercerizar parte o muchos servicios dentro de su organización. Y cada vez que tercerizamos un servicio, estamos entregándole una confianza muy grande a un proveedor, que básicamente puede afectar nuestra cadena de suministro, básicamente puede afectar nuestras operaciones y esto conlleva pues a un riesgo real que todas las organizaciones están teniendo en este momento. Es importante tener en cuenta que estos riesgos, eh, digamos, cuando lo tengo al interior, en algunos casos puede ser mayormente controlado, pero cuando se lo entrego a un tercero, pues es una caja de Pandora, es una incertidumbre que no sabemos realmente cómo va a surtir la relación con este proveedor y cómo se va a lograr el cumplimiento con este proveedor. Eso termina siendo eh, realmente un problema y un objetivo de revisión de todas las áreas de control en las organizaciones. Y conlleva a que de una u otra manera las grandes compañías empiecen a hacer exigencias de todo tipo a este proveedor para lograr tener cierto nivel de confianza o de control sobre ese proveedor. Y es ahí cuando empiezan a pedirles requisitos, demuéstreme que usted tiene esto, demuéstreme que usted tiene lo otro, le voy a hacer auditoría, le voy a hacer toda cosa, toda cantidad de requisitos de cumplimiento. Obviamente esto del lado del proveedor pues es un estrés, ¿no? Del lado del cliente también es un estrés tener que auditarlo. Pónganse ustedes en el entorno donde yo tengo una compañía y tengo 100 proveedores. Y esos 100 proveedores tengo que evaluarles el riesgo. ¿Cómo hago yo como compañía para poder tener un adecuado control de esos proveedores? Me toca auditar a esos 100 proveedores. Normalmente no voy a poder auditarlos a todos. Priorizo los más críticos, los más importantes. Me salen 25. Tampoco es fácil auditar 25 proveedores. También no todos los proveedores se dejan auditar o tienen cláusulas que permitan auditarse. O no todos los proveedores son abiertos a entregar información por temas de confidencialidad, etcétera. Entonces, para las compañías o para las grandes corporaciones esto es un problema. Es un problema y las prácticas líderes, la gestión del riesgo nos obliga sí o sí a tener que controlarnos. Ahora pongámonos del lado del proveedor. En el caso de Legadbi, por lo menos, tiene X cantidad de clientes. De clientes. Ahora imagínense la necesidad de Legadmi de poder demostrar su confianza a 100 clientes. Esos 100 clientes pidiéndoles información, requerimientos, visitas, auditorías. Obviamente también para el proveedor pues es estresante tener que recibir tantas auditorías al año o tantas presiones o exigencias en relación al compliance. Entonces, si se dan cuenta, al final es un problema y hay que buscar la forma de controlarlo o de tenerlo gestionado de mejor manera, desde el punto de vista de una compañía y desde el punto de vista de un proveedor. Básicamente, surgen dos preguntas. Bueno, ¿cómo confiar inteligentemente y cómo demostrar que mereces esa confianza? Porque para todos es claro que vamos a llegar a un nuevo servicio donde me van a entregar sus datos, donde me van a entregar acceso a sus sistemas, donde me van a entregar acceso a mucha información del cliente. Pues es muy difícil que simplemente por ser nosotros X personas nos crean. Tenemos que lograr demostrar y generar confianza desde el cumplimiento como tal. Y esa confianza hoy día, ¿cómo se da? Pues básicamente se da
a través de evidenciar que tienes un adecuado compliance. En estos casos, la mejor y la forma más exitosa de poder hacerlo es a través de reportes de control interno tipo SOC, que son lo que hoy día está generando mayor confianza por encima de cualquier tipo de certificación de carácter internacional. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, digamos, el por qué esto importa, y es que vemos, según estas estadísticas que les traigo, vemos que el 35% de los riesgos que se han materializado, por lo menos en el 2004, se originaron por un tercero a nivel global. Más o menos el costo promedio que asume una empresa a nivel global, como promedio global, es de 4.88 millones de dólares por filtraciones de datos. Para detectar, digamos, un incidente, hay muchas compañías que conviven con riesgos materializados, fraudes constantes, y nunca ni siquiera lo detectan. En estos casos, digamos, un dato importante, y es que 267 días más o menos es el promedio que se dura para detectar o contener un ataque en la cadena de suministro. Por otro lado, el 61% de las empresas que sufrió una filtración en 2024 fue causado por un proveedor o un tercero. Entonces, yo creo que para todas las personas que nos acompañan es claro el entender de la importancia de tener que evaluar a los terceros, y los que tienen servicios o que trabajan con soluciones de software as a service, de bots, de plataformas de ciberseguridad, BPOs, saben la importancia que es la confianza que deben otorgar en la gestión de la información que se tiene de esos clientes. Entonces, ya realmente confiar sin verificar, porque simplemente somos nosotros, no es una opción, porque eres reconocido en el mercado, ya no es una opción. Ya muchas compañías que son reconocidas los exigen, y ustedes se lo pueden ver. Les pregunto hoy día, Amazon o AWS como plataforma de infraestructura, ¿es confiable? Yo creo que todos acabamos de decir, hombre, sí, es la más conocida, es la más, tiene muy buena reputación. Y estas plataformas como Azure, como GCP, como Amazon, tienen reportes de control interno tipo SOC, a pesar de que son ampliamente reconocidas y pudieran en algún momento, con el solo nombre, intentar tener una confianza. Sin embargo, para grandes corporaciones, puede ser AWS, puede ser Azure, puede ser cualquiera, es importante que tengan reportes de control interno o evaluaciones del compliance interno. Entonces, en términos largos y en términos cortos, el hecho de que tengamos un buen nombre no significa absolutamente nada. ¿Listo? Ahora entendamos un poquito, metámonos ya en esta parte, entendamos un poquito qué son los reportes de control interno. Básicamente, son informes de auditoría que detallan claramente cómo está el ambiente de control de una organización de servicio. ¿Listo? Esto es un informe que surgió como una necesidad por el Instituto de Contadores Públicos Certificados en Estados Unidos, basado en todos estos temas de cumplimiento SOX, en donde llegaban los auditores a revisar temas financieros y se encontraban que cada vez más habían terceros involucrados en la cadena de suministro o en las cuentas significativas de transacciones. Empezábamos a ver que había muchos, digamos, proveedores que gestionaban información, que tocaba información financiera como ERPs, donde estaba toda la parte de facturación, nómina, carteras, cuentas, etcétera. Entonces, cuando eso se daba, o cuando esa situación se daba, pues las evaluaciones de los auditores financieros terminaba siendo compleja porque no podían auditar a esos terceros.
Y entonces, si no lo podían auditar, pues no podían generar confianza o tener confianza sobre esos terceros y sobre esa información financiera que se estaba generando. Entonces, partiendo de eso, de ese principio, el IPAC en Estados Unidos pues, definió este estándar, que básicamente es el STAI 18, y con este estándar surgieron pues, los dos reportes, que es el reporte SOC 1 y SOC 2, en el cual se establece hoy día la mejor forma de poder evaluar un tercero, y también se establece la mejor forma de demostrar que eres un tercero confiable. ¿Listo? También el IFD, que es como un organismo también de contadores públicos, pero a nivel internacional, estableció otros estándares, que básicamente ese es el ISAE 18, perdón, el ISAE 3402, perdón, y el ISAE 3000, básicamente son civil al SOC 1 y civil al SOC 2 en el caso del ISAE 3000. Entonces, básicamente es eso, esa es la historia, digamos, cómo surgió, y cada vez pues ha tenido mayor auge porque el nivel de certeza en la evaluación es muy grande cuando lo hace una entidad y con la rigurosidad que se hace este tipo de evaluaciones. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto no es una certificación, no es un reporte, digamos, no es un certificado que te entregan, es un informe de auditoría basado en un estándar internacional que da detalles de cómo está tu operación desde el punto de vista del servicio y desde el punto de vista de la organización de servicio. Es decir, se centra en esos dos puntos. ¿Cómo eres tú a nivel de controles de tu servicio y cómo eres tú a nivel de organización? Porque puede ser el riesgo. Yo puedo ser muy confiable a nivel de acceso, de seguridad, pero a la hora de manejar mis finanzas no soy el mejor y termino llevando la compañía a una quiebra. Y si quiebra la compañía, pues obviamente afecta el servicio de tu cliente. Entonces, se tienen que mirar esos dos puntos. Parte de control interno empresarial y parte de control interno en la parte de gestión de riesgos de tecnología o de seguridad que están relacionados al servicio. Esto no se ejecuta única vez, esto es recurrente porque hoy puedo estar bien, mañana puedo estar mal y los clientes necesitan ver esa recurrencia o esos cambios. No solo se enfoca en el servicio prestado, como les decía ahorita, se enfoca también en los controles internos de la organización de servicio, y su principal razón de ser es demostrar a los clientes interesados un adecuado diseño y operatividad de los controles. Ese es como su principal objetivo. Y como éxito, digamos, en el reporte, lo importante es que en lo posible no se tengan brechas, y si estas brechas existieran, no son de alto riesgo que afecten la opinión o que afecten la conclusión del ambiente de control de la organización de servicio. Existen tres tipos. En el caso de los SOC, existe el SOC 1, SOC 2 y SOC 3, que utilizan el estándar, el SSI 18, y los PSC, que básicamente son los criterios de confianza. Y para el caso del ISD, se utiliza el ISAE 3402 y el ISAE 3000. Realmente los de mayor reconocimiento mundial hoy día, pues realmente son los que van por el IPAC, que básicamente los reportes SOC 1, SOC 2 y SOC 3. Estos reportes tienen dos tipos, un tipo 1 y un tipo 2. Es decir, hay un SOC 1 tipo 1 o un SOC 2 tipo 2. ¿Sí? Esos dos reportes, básicamente la diferencia es el tipo 1 evalúa únicamente el diseño del control, y el tipo 2 evalúa la operatividad del control. El más exigido, el más recomendado es el tipo 2, porque los clientes necesitan ver que realmente tu ambiente de control es confiable a lo largo del tiempo. Me hago entender, es decir, tus clientes necesitan tener confianza
no que tienes un control que está documentado, que funciona bien, o sea, que está bien definido, bien detallado, y que lograste demostrar que está implementado porque pues lo vimos andando. No, necesita ver que en un periodo mínimo de 6 meses funcione. ¿Listo? Es decir, aquí se toman muestras periódicas y en esas muestras se evalúa que el cumplimiento se está dando de forma efectiva. ¿Listo? Ahora bien, los beneficios, digamos, desde la organización de servicios son muchos, desde la entidad usuaria también son muchos. Parte de eso es el cumplimiento regulatorio en las organizaciones de servicios, como proveedores de data center, call center, lo otro, es demostrar la confianza a través del cumplimiento de estándares. Desde la entidad usuaria es asegurar que sus proveedores cumplan estos estándares. El tema de confianza y reputación, una cosa es tener un reporte y otra cosa es no tenerlo. Es decir, a la hora que tú ya tienes un reporte y muestras, es una credencial de entrada a muchos lugares, se abren las puertas comerciales, se abre la oportunidad y el cierre de negocios, porque es el certificado, es como ese pasaporte que estás teniendo para poder entrar a cualquier lugar sin ningún contratiempo. ¿Listo? Eh, Eso pues obviamente da acceso a muchos mercados, por lo menos todos aquellos que quieren entrar a mercados americanos, que tienen soluciones que de una u otra manera tocan información de clientes, lo más probable es que se le exijan este tipo de reportes y eso pues va a conllevar a que, eh, a que pues ya entre con total naturaleza y total seguridad a este tipo de mercados. Ayuda también a la reducción de riesgos. Si yo como empresa que tengo un tercero, pido estos reportes y los evalúo, pues estoy teniendo confianza y tranquilidad, porque estoy evaluando a mi tercero de una manera segura e independiente. Y si soy un proveedor de servicios, también gano, porque al final estoy obteniendo lo más importante y es la seguridad de mi operación y de mi negocio. Entonces, de una u otra manera, el tener este tipo de controles ayuda a que tengamos ambientes de control muy confiables y muy seguros que nos permitan, digamos, larga vida de nuestros negocios. La optimización del proceso es otra gran característica que ayuda muchísimo, digamos, a proveedores de servicios. La diferenciación competitiva en el mercado, la reducción de costos a largo plazo cuando vemos que no se presentan incidentes, que se mantienen controlados, al final es un problema menos y es un posible gasto menos. Mayor transparencia en la relación comercial, preparación para auditorías externas, que básicamente cuando es una organización de servicios, pues reduce el impacto y el esfuerzo cuando existen estas preparaciones. Y también facilita la integración con auditorías de cumplimiento interno y regulatorio en el caso tal de las entidades usuarias que necesitan hacer la evaluación. ¿A quiénes les interesa contar con este tipo de reportes? Básicamente, todo lo que llamamos organizaciones de servicios, todo lo que son call centers, servicios en la nube, SaaS, PaaS, IaaS. Ahí entran todo lo que son empresas con soluciones de software como ERP, CRMs, bueno, de plataformas de ciberseguridad, automatización, almacenamiento, infraestructura, etcétera. Todo lo que es data centers, colocation, hosting, virtualización, todo lo que son los BPOs de recursos humanos, de transacciones financieras, de contabilidad, marketing, legal, logística, etcétera. Los servicios de ciberseguridad, como son los centros de operaciones de seguridad, y empresas de tecnología, por lo menos administración de sistemas, infraestructura, soporte de servicios de TI, soporte BI, desarrollo de software, etcétera. ¿Cómo controlamos a estos proveedores? Digamos, hay dos caminos importantes. Es lo que les decía ahorita, bueno, ¿cómo controlo a estos proveedores? Y básicamente es identificar cuáles son esos proveedores críticos para tu negocio, ¿sí? Cuáles son esos proveedores que realmente son esenciales. Lo ideal es que este tipo de reportes se lo exijan a proveedores
que son críticos en su operación, que sin ellos nuestras operaciones se paran, sin ellos o una afectación de ellos, la operación puede afectarse. Entonces, eso nos va a ayudar a cerrar el embudo, digamos, de los tipos de proveedores que deberíamos evaluar o exigirle este tipo de reportes. Una vez que tengamos ese mapeo, es importante hacer la solicitud o exigir, si son nuevos contratos, colocarlos como parte del requisito de cumplimiento. En caso tal de que ya los tengan y ellos no tienen este tipo de reportes para efectos de renovación, es importante se exijan porque eso te da la tranquilidad a ti de que tu tercero es un tercero confiable. A nivel de evaluación, es importante que se lean los controles y las excepciones y cómo eso impacta a mi negocio. Es decir, yo puedo recibir un reporte SOC de un tercero y ese reporte puede evidenciar problemas internos de control. Entonces, no es recibirlo y simplemente guardarlo, engavetarlo, como decimos por ahí, sino es cogerlo, analizarlo y ver qué impacto está generando este reporte en nuestro negocio. Y si está generando algún impacto en nuestro negocio, las brechas que se identifican dentro del reporte, lo importante aquí es poder ayudar o colaborar para que en conjunto con el proveedor se solucionen estas brechas en beneficio de nuestra compañía y en beneficio también del proveedor. ¿Listo? Debe haber también una decisión que básicamente es aceptar, digamos, ese riesgo si existe o si no existe y establecer las acciones que les decía ahorita. Y por último, monitorear, digamos, haciendo revisiones periódicas de los reportes, es decir, anualmente, o si el reporte sale cada 6 meses, o si sale cada año, pues siempre tiene que haber una evaluación anual a este proveedor basado en el reporte que se reciba. Entonces vamos a ver un caso práctico, por lo menos para evitar una crisis de un proveedor, y es por lo menos una empresa fintech evalúa a un proveedor de cloud crítico. Entonces, en el caso de no tener un SOC 2, por lo menos, un ejemplo con el SOC 2, básicamente se tiene que confiar en una certificación como ISO 27001, que en gran medida ya está demostrado que realmente no evidencia el cumplimiento de la operatividad fuerte de los controles. De hecho, muchos clientes que se preparan son certificados SOC y en las primeras evaluaciones salen con muchos problemas para efectos de SOC porque es mucho más riguroso la evaluación de la operatividad del control. Las auditorías son más extensas, son más rígidas y eso pues ayuda a que sea un mejor cumplimiento, ¿no? Se requiere realizar una auditoría interna en múltiples proveedores críticos, es decir, si no tienes SOC, yo como proveedor, digamos, como cliente tengo que evaluar a todos esos proveedores. Con SOC, básicamente leo el reporte, entiendo las debilidades, aplico acciones al proveedor o acciones internas y pues eso me asegura un control interno robusto. El resultado, digamos, evita una potencial afectación del servicio por falla del proveedor al tener un reporte, y la decisión, digamos, el valor es la decisión informada que protege la reputación del cliente y el capital como tal. Ahora, ¿cómo convertirse en un proveedor confiable? Recuerden que ya estábamos viendo, digamos, en el anterior, en un segundo, cómo controlar a tu proveedor. Ahora que ya sabemos cómo vamos a controlar a esos proveedores, ahora pongámonos las personas que están del lado de los prestadores de servicios, de las entidades de servicios, y es cómo nosotros como proveedor de servicios de tecnología, de software, de video, logramos volver confiables, o cómo logramos volvernos confiables. Básicamente, también existen, digamos, unos lineamientos
y es que ya los clientes no aceptan cuestionarios, sino que piden evidencia de cumplimiento. Y esa forma o esa evidencia básicamente está resumida en un reporte de esa naturaleza. Quitarte ese dolor de cabeza de que te pidan de cuánta cosa, de que no confíen, que muéstrame que esto, y es, mire mi reporte y sigo derecho. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista, tener este tipo de reportes, un top 1, un top 2, es demostrar confianza de forma consistente. Y eso te ayuda a nivel comercial a acelerar las ventas porque reduce el ciclo de venta y facilita la evolución o la evaluación de proveedores y la diferencia competitiva. ¿Sí? Es decir, tú puedes ser más costoso, tú puedes ser, digamos, sí, más, llamémoslo así, más costosos, pero teniendo esto realmente mucha inclinación a que logres pasar tú de nivel, si se logra demostrar o evidenciar efectivamente que se tiene un reporte de esta naturaleza. Es decir, yo puedo ser el proveedor más confiable desde el punto de vista de la solución, puedo ser el proveedor más económico, ¿sí? Pero el no tener un reporte de esta naturaleza me puede cerrar una venta. Y terminan o pueden terminar contratando un proveedor que se adapte menos y que sea más costoso o que sea más económico, pero simplemente por el hecho de no tener, digamos, este tipo de reporte, pues va a marcar una diferencia en el proceso comercial. Otro tema importante a nivel operacional es que genera disciplina interna. A la hora que implementamos este tipo de reportes, sin duda alguna, sin duda alguna, mejora tu ambiente de control. Son menos dolores de cabeza para tu operación. Es menos incertidumbre de las afectaciones que puedas estar haciendo a tus clientes. Es menos incertidumbre en relación a que cualquier falla tuya puede afectar los contratos que actualmente tienes. Y pues a nivel de regulatorio también tiene muchas ventajas porque tener todos estos controles al final también se alinea a esos cumplimientos regulatorios que normalmente en cada país nos exigen. Y es cumplimiento en materia de ciberseguridad, cumplimiento en protección de datos, cumplimiento en temas bueno, de otros aspectos, digamos, administrativos, financieros, que se requieren tener como organización de forma natural. ¿Listo? Aquí también, digamos, hay otro caso práctico, es ganar oportunidades gracias a SOC, y básicamente el escenario es un centro de servicios compartidos de TI que compite por un cliente empresarial grande, caso muy parecido a lo que estamos acá, y en ese caso, sin SOC, digamos, el cliente descarta al proveedor por no poder demostrar seguridad ni confiabilidad de forma verificable, es decir, puedo tener un buen servicio como les decía ahorita, pero hombre, no puedo demostrar mi confianza, entonces el cliente seguramente dice, no, paso, prefiero algo seguro que me dé la tranquilidad como cliente. O la otra opción que pasa sin SOC es que, bueno, lo acepta el cliente, pero vienen altas exigencias. Entonces ahí es donde empiece por unos ANS supremamente complejos, o en donde empiezan a poner seguimientos muy complejos, en donde se parte de la no confianza siempre. Y obviamente, pues eso es un tema que desgasta la relación. En el caso contrario, cuando se hace con SOC, básicamente se reduce el promedio de venta, es decir, cierro ventas más rápido. Es prioridad el proveedor por encima de soluciones más económicas. Cero desgaste para demostrar el cumplimiento, es decir, simplemente tiene preocupaciones en seguridad o en cumplimiento como proveedor, hermano, tome su reporte y revíselo y cualquier cosa me comenta. Pero no tengo que estar contestando grandes formularios, no tengo que estar con esa incertidumbre que ahora me pidieron esto y cómo le demuestro, eso no lo hacemos nosotros, ahora me invento algo. No, simplemente me someto a una auditoría anual y con esa herramienta trabajo todo el año entregando esos reportes a los clientes para parte comercial y para asegurar cumplimiento. Al final se convierte en mayor confianza interna por controlar y pues eso incremento, digamos, a las ventas por mayor confianza. La verdad es que este tipo de inversiones tiene un ROI
muy rápido. Es decir, a la hora que uno empieza a tener nuevos cierres de negocios, básicamente en uno o dos negocios puede fácilmente cubrir, digamos, el cierre de ese cumplimiento y ese pago de esa inversión. Entonces, realmente es muy, muy fácil. ¿Cuáles son los 5 errores más costosos? Digamos, en la preparación, básicamente son los siguientes, digamos. Uno, auditar sin evaluación y preparación. Aquí nos quedaron un poquito más de errores, pero vamos a mencionarlos. Es decir, siempre necesitas una preparación. Siempre necesitamos una preparación. Cuando tú contratas una auditoría SOC, lo único seguro que ustedes van a obtener es un reporte SOC. ¿Entienden? Es decir, ustedes lo contratan y ya lo tienen. En un mes, 2 meses, 3 meses, vas a tener un reporte. El problema no está ahí. El problema está en que ese reporte hable bien o hable mal de ti. Por lo cual tienes que preocuparte por prepararte para que el reporte hable bien de ti. Porque si no, no vas a querer mostrar este reporte. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, otro tema importante aquí para tener en cuenta es que esto no es solamente documentación. Y la gente piensa, eh, por experiencia en otro tipo de certificaciones, que con tener procedimientos es suficiente, con documentarlos es suficiente. No, aquí es importante que esté bien diseñado, bien documentado, bien formalizado y hasta aquí. ¿Listo? Eh, digamos que subestimar los esfuerzos también es importante y no involucrar, digamos, liderazgos importantes estratégicos en la organización son bastante importantes, bastante significativos para esto. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, ¿cómo estructurarlo, cómo lograrlo correctamente? Básicamente, hay una línea de 6 pasos que es importante que se haga, que es una evaluación inicial, un gap assessment, que te permita identificar en qué estado está actualmente, ¿sí? Y periódicamente si lo puedes hacer para ir viendo tu evolución. Un plan de remediación para priorizar, diseñar e implementar controles faltantes. Luego puedes también hacer un readiness assessment que te permita validar que todo esté listo antes de la auditoría. Luego presentarte a la auditoría y luego mantener tus controles, preparar el próximo reporte, etcétera. Básicamente es como la fase. Primero te preparas, cierras brechas, después de esas brechas hagas una evaluación previa a la salida de la auditoría, haces la auditoría y luego tienes que garantizar que eso continúa año tras año, por lo cual tienes que mantenerlo. ¿Listo? Básicamente, ¿cómo decidir? Básicamente es fácil, es saber si necesitas ayuda a hacerlo solo o hacerlo con experiencia. Básicamente, el hacerlo solo, pues, es un riesgo más alto de fracaso, tiempo más largo de ejecución, mayores costos. Y lo importante de hacerlo con un asesor con experiencia es que se evalúan los gaps, que se entiende una hoja de ruta clara, que se enfoca en lo que se tiene que enfocar. Entonces, no basta confiar simplemente, sino que hay que demostrarlo. SOC habilita tu negocio, la preparación no es un lujo, son algunas recomendaciones, el control debe ser con estrategia y la preparación es igual a salvaguardar, digamos, o asegurar que la inversión se haga de forma correcta. ¿Listo? Bueno, hasta acá terminamos. Quisiera presentarles ahora un caso de experiencia real que tuvimos con Legadmi, en el cual podemos ver que básicamente es una compañía líder en el software SaaS de talento humano y nómina, disponible casi en 18 países. Y bueno, es un ERP bastante confiable que tiene certificaciones de confianza y que obtuvo, eh, digamos, los reportes de control interno tipos SOC 1 y SOC 2 y que fueron bastante relevantes para ellos en su crecimiento. Y pues me gustaría que en esta charla lo podamos escuchar de José Manuel como CEO de su compañía y explicar básicamente este tema. Entonces, ¿te parece, José Manuel, si quieres
validamos algunas cositas que yo quisiera que conversáramos, y es basado en tu experiencia. eh, ¿Cómo surgió esta necesidad? O sea, ¿cómo llegó esta necesidad a que Legadme implementara, digamos, estos reportes o tuviera estos reportes? ¿Cómo llegaste ahí? Buenos días a todos. Gracias por estar por acá compartiendo este espacio y creo que es muy bueno porque estamos hoy descansando un poquito del fútbol, ¿no? Entonces, Sí. muy propicio. Oh, El, no me, perdón. no me recuerdes eso. No, que no me recuerdes eso porque... Sí, muchos no quieren recordar más fútbol, pero bueno, sigue la fiesta. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, mira, la pregunta que tú haces, eh, la necesidad pues surgió de ir creciendo como empresa que teníamos la visión de, de ofrecer servicios regionales. Ya digamos que Legadme tuvo la suerte de nacer con un sistema que fue diseñado para correr en 11 países. Había esa necesidad. Entonces ya nacimos con esa oportunidad de ser un sistema multipaís. ¿Ok? Cuando se hablaba de tecnologías, cliente-servidor y ese tipo de cosas. ¿Ok? On-premise y todo lo demás. Pero con ese crecimiento en el año 2012 ya nos adelantamos a los problemas tecnológicos que se venían venir y hicimos entonces una reingeniería para que nuestro sistema sea multiplataforma, porque corría solamente en PC. Entonces, no quisimos hacer un app. Pero ahí descubrimos que teníamos que tener cualidades empresariales para poder vender en el mercado internacional. Pues lo primero que buscamos fue hacer un poquito de orden a lo interno y sí, lo primero que se nos vino a la mente fue ISO. Y teníamos que tener alguna certificación ISO, alguna certificación internacional. Y bueno, escogimos por ISO 9001-2015. Eso fue en el año 2017. En el año 2018 ya obtuvimos la certificación. Y luego ya inmediatamente empezamos a pensar, bueno, ya le pusimos, como se dice, orden a todos nuestros procesos, los normalizamos, la empresa tomó una personalidad propia y ahí fue donde dijimos nos falta todavía, porque ahora hay otro tipo de brechas y ya nosotros estábamos preparados para la nube y entonces habría que cubrir todas esas brechas. Por supuesto que lo primero que se nos ocurrió también fue ISO 27001. Sin embargo, no sabíamos qué hacer porque no sabíamos si la ISO 27001 era completa o no. Y entonces ahí fue donde nosotros por primera vez dijimos, nos falta algo. Todavía no habíamos descubierto SOC. ¿Ok? Y ahí fue lo que nosotros nos motivó, digamos, a que Legadme considerara esto. Pero la primera vez fue cuando ya estábamos en una mesa de discusión de un contrato de un cliente que venía de usar nuestro sistema en modalidad on-premise en su propio data center que ellos habían creado, todas sus políticas y todos los demás que íbamos conociendo que eran bien rigurosas. Y entonces le dijimos, mira, ya nosotros no vamos a dar más soporte a los sistemas on-premise porque la tecnología ya no es sustentable. Y ellos dijeron, bueno, ¿y qué nos ofrece? Porque nosotros estamos contentos con lo que ustedes nos han dado. Ellos, bueno, pasen a la nube. Ok, perfecto, podemos pasar a la nube. Pero cuando empezamos a discutir, ya el contrato decía, tienen que tener certificación ISO 27001 o SOC 2 tipo 2. Y ahí fue, de verdad, en esa discusión de contrato donde apareció SOC en nuestro léxico. ¿Y qué es esto? Porque se dice que una cosa o la otra, y ahí fue donde dijimos, vamos a investigar qué es SOC 2 tipo 2.
Excelente. José Manuel, y aquí, digamos, basado en tu experiencia, ¿cuáles fueron esas principales barreras o dificultades que se enfrentaban ustedes en la parte comercial? Es decir, cada vez que ibas a negociar, ¿cuáles eran esas barreras que tú encontrabas? Bueno, tal cual como tú lo dijiste a lo largo de tu presentación, era tener que responder unos cuestionarios larguísimos, sobre todo mientras más grande la empresa, más exigencias, más largo el cuestionario. Y bueno, por otro lado, había otra situación que entonces los tiempos, los costos de una preventa eran larguísimos, costosísimos también. Y entonces decíamos, bueno, sí, nos hace falta la certificación, porque a lo mejor con la certificación nos ahorraríamos esto. Y decíamos, sí, es ISO. Pero todavía no estábamos decididos en esa parte. Y cuando nos dijeron que ellos aceptaban y aceptaba que fuéramos trasladándonos hacia la nube y que en un plazo de 12 a 18 meses tuviéramos alguna de esas dos. Bueno, entonces ahí se ve que la confianza vale, que confiaron en nosotros de ir pasando a la nube, pero que nosotros fuéramos implementando eso. Y la principal barrera es que teniendo un centro de nosotros en Costa Rica, es donde tenemos nuestro centro de innovación tecnológica para atender a toda Latinoamérica, pues en Costa Rica no conseguíamos ningún tipo de información, ni siquiera en las subsidiarias de las Big Four, que las tocamos las 4, y queríamos hablar localmente. Todas nos mandaban a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, sí. No había información, y estamos hablando que eso es año 2019, 2020, ¿ok? Perfecto. Súper. José Manuel, y digamos que por tu experiencia, ya teniendo en cuenta y te diste cuenta, listo, yo creo que hay que entrar en este tema y hay que empezar a trabajar. Ahora, durante ese proceso de preparación y de auditoría, ¿cuáles fueron esos principales desafíos que tuviste? O sea, como organización, ¿qué aprendizaje obtuvieron que consideras valioso compartirle a la audiencia? Mira, aprendizajes son muchos. De verdad que yo creo que el primer aprendizaje que aquí tuvimos es que no existe la palabra costo, existe la palabra inversión. Porque todo lo que tú en un determinado momento tienes que invertir para tener esa proyección y esa calidad empresarial, pues es una inversión, no es porque si es un costo lo gastaste, lo sí. Registraste y lo olvidas. Entonces, sí. Es ir logrando hitos. Ahí nos dimos cuenta que el SOC, y entonces investigamos esto y qué era la diferencia que ya tú hablaste, SOC 1, SOC 2, SOC 3, qué es tipo 1, qué es tipo 2 y por qué la exigencia de tipo 2. Y indudablemente que ahí es donde está el principal detalle. Y vencer ese tema, ese desafío de que era un tema desconocido y que tuvimos que ir a fuentes externas y buscar por todos lados, gracias a internet, lo que sea. Incluso fue así como empezamos a trabajar con Next Audit y así como ya teníamos la experiencia de ISO, que uno no puede ir, como se dice, a defender balas con el pecho nada más, tiene que ir bien protegido, pues nos preparamos como nos preparamos para un ISO y como nos preparamos para un SOC, y eso es lo más importante, que gracias a ese paso de ISO pudimos fortalecer y ya teníamos la idiosincrasia y la cultura de la organización en crear los procesos, en defender los procesos, en actualizarlos, porque nada es estático, todo va cambiando y en materia de tecnología todo cambia, ¿no? Entonces eso es la parte más importante. Excelente. ¿Y qué cambios viste una vez que ya tuviste tu reporte en tu parte comercial? O sea, ¿qué cambios viste de verdad? Eso sí fue total.
Se confirma lo que tú dijiste en la presentación, ya hoy en día, y no solo directamente a nosotros, sino indirectamente también beneficiamos a nuestros clientes. O sea, esto es una cadena. Fíjate que ya íbamos a nuestros clientes y cuando nos decían, bueno, ya bien, ya hicieron un RFP funcional, pero ahora tienen que pasar la prueba, o a veces nos decían, tienes que pasar la prueba de madurez tecnológica. Y entonces cuando nos mandaban otra vez el cuestionario larguísimo, más bien le decíamos, bueno, mire, aquí está nuestro informe SOC 2 tipo 2, por favor vean de esos cuáles controles tienen ustedes en su organización, que no los tengamos nosotros dentro de lo que es nuestra cultura, porque cumplimos con unos controles, pero también nosotros podemos agregar controles por nuestra propia operación para protegernos más todavía. Que eso yo creo que es una de las cuestiones diferenciadoras con respecto a una ISO. La ISO está establecido hasta aquí, pero no se le agrega, la posibilidad de agregarle más es como más limitada, ¿no? Entonces, sí, esa parte ya decían, no, listo, no lo llenen ahorita, cualquier cosa le avisamos. Nos ganamos todo el tiempo. Sigan entonces adelante. Pueden seguir trabajando con la gente operativa para ver cómo es la funcionalidad, cómo es aquello, y nosotros seguimos investigando. Decían después, no, sigan adelante, pueden seguir, no hay ningún problema, y no nos pedían más nada. O sea, no había nada adicional. Y cuando te hago de indirectamente, es porque nosotros tenemos una plataforma no solo para los clientes que operan o administran talento humano y nómina, sino que también en nuestra cartera de clientes hay muchos BPOs. Nosotros no hacemos BPOs para no competir con ellos. Entonces, hay clientes BPOs que a ellos, cuando van a ofrecer su servicio de planillas, de reclutamiento, de lo que fuera, le exigen una serie de requerimientos. Y entonces vienen a nosotros y dicen, mira, pero estas cuestiones es como muy técnica. ¿Será esto? Y le decimos, mira, sí, efectivamente. Es el informe y ellos hasta se han amparado en parte de nuestro SOC y le han después dicho, sí, está muy bien. Por tu proveedor tecnológico estás cubierto, te falta ahora cubrirte tú. Entonces, eso es lo que iba a decir. Pero siempre todas las organizaciones requieren cubrirse para que ahora tengo confianza en lo que tú tienes detrás, pero en ti, que eres mi cara visible y mi proveedor principal, me falta tener esa confianza. Y eso ya nuestras empresas que hacen BPO han tomado sus acciones también para tener este tipo de certificaciones. Total. Y yo ahí, digamos, resalto mucho, José Manuel, de ustedes como compañía, porque realmente, de verdad que es un caso de éxito, porque ustedes se tomaron esto muy en serio, ¿sabes? Y son una compañía muy organizada y muy estructurada que se evidencia en todos los procesos que se adelantaron con ustedes. Y eso definitivamente se concluye en resultados, y esos resultados realmente lo que ustedes ven hoy en un tema de cumplimiento. Pero sí, yo te hago una pregunta muy concreta aquí. Digamos que al tener SOC, ¿realmente lo consideras como un tema que es un tema de cumplimiento normal o crees que también tiene un tema de una herramienta estratégica y de crecimiento que te ha permitido, digamos, dar un siguiente nivel? Es decir, una cosa es pasar y otra cosa es, oye, a lo largo del tiempo ya yo he podido ver un crecimiento, logré entrar en muchos que no me creían anteriormente. O sea, estratégicamente, ¿sientes que te sirvió? Sí, voy a ser breve para darle también entrada en aras del tiempo, que veo que hay varias preguntas que a lo mejor dicen esto. Entonces, yo te diría que sí sirve totalmente y ha sido muy provechoso, porque lo más importante del SOC es que no es estático. No es que tú tienes una certificación y ya. Nosotros tenemos proveedores que el día 5 de enero de cada año ya nos llega el correo, hey, por favor, el SOC de este año. Entonces,
No es algo que tú dices, bueno, ya lo logré. No. Y lo que pasa es que hablando de SOC 2, que lo que se busca precisamente es la seguridad de la información, la confidencialidad de los datos, el procesamiento seguro, la alta disponibilidad, todas esas bases que forman el SOC cambian. O sea, cada día hay diferentes formas de ataques, hay diferentes, y tú tienes que crear una cultura defensiva ante tantas cosas. Entonces, por eso es que las empresas lo solicitan, porque es como decir, aquí a veces la palabra suena, pero no, tengo la auditoría y tengo el informe de auditoría vigente y todo lo demás. Es casi como decir, estamos certificados, recertificados, reactualizados, reconfirmados. Total. Okay. Bueno, no, me encanta escuchar todo esto y bueno, espero que esto también le sirva a toda la comunidad de entender realmente lo importante que esto ha sido para ustedes como caso de éxito y que también pues toman estas recomendaciones. No sé si quieres, te parece, José Manuel, pasamos a las preguntas del público. Sí, por favor, por acá. Sí, yo creo porque hay bastantes y vamos a irlas resolviendo y a lo mejor ahí agregamos a lo mejor otra cosita. Claro que sí, es que... Exactamente. ¿Me escuchan bien por allí? Nada más quiero confirmar. Perfecto. Excelente. Perfecto, bueno, la primera pregunta. Desde una perspectiva de negocio, ¿cómo pueden los líderes de Share Service demostrar internamente el retorno de la inversión ROI de un SOC 2 ante la alta dirección más allá del cumplimiento regulatorio? Lo mencionaba en la presentación. Básicamente lo vas a anotar y con base en lo que también comentó José Manuel. Lo vas a lograr digamos, en la fase comercial, cuando ya tú veas que puedes entrar a competir mucho más que cuando no lo tenías. Es decir, hay unos niveles y cada nivel lo vas pasando. En el momento que tú tienes un reporte SOC, ya te permite entrar, que si tú cumples con presupuesto, digamos, el costo, una buena oferta de valor, estás dentro. Entonces, desde el punto de vista de poder pasar ese nivel, ya empiezas a ver cuando te ganan las oportunidades, ese retorno. Yo les decía que entre 1 y 2 negocios, dependiendo del tipo de negocio, te puede ir fácilmente generar ese retorno de inversión. Entonces, no lo tienes que ver hoy con estoy solamente cumpliendo, sino que simplemente con tú tenerlo vas a ver cómo el mercado se te va a abrir, las oportunidades se te van a abrir y eso te va a permitir pues un crecimiento que se va a ver retornado rápidamente esa inversión. No sé, José Manuel, ¿qué piensa con base a su experiencia propia? Sí, realmente se puede decir que se convierte en un costo e inversión recurrente, porque no es algo que tú lo hiciste una sola vez y dices, bueno, esto lo voy a medir en los próximos 5 años. Esto se empieza a ver resultados, se puede decir de manera inmediata, y como tú tienes que ir preparándote, por ejemplo, para un SOC, detalles así que yo escucho del equipo. Imagínense que para llegar a una auditoría SOC también hay que llegar primero con un ethical hacker y demostrar que tampoco pudiste ser penetrado, ¿ok? Y después, entonces hay varias cosas que lo componen, indudablemente que sí, eso representa dinero, pero que se ve, cuyo retorno se ve de forma inmediata, precisamente porque a lo mejor no te lo valora una pyme, porque para él es indiferente. Él viene acostumbrado a trabajar con un contable externo, con una persona de planilla externa, a lo mejor con alguien que le hace una facturación porque está obligado, porque tiene facturación electrónica, pero él nunca en su mente está que los proveedores que él tiene tienen información sensible de su negocio, y en el momento que a lo mejor él crezca y él empiece a ver cómo está esa información, ahí es donde él va a tomar medidas. Pero definitivamente el ROI se mide en todo momento. Hay que tenerlo ahora como una partida importante dentro de los costos operativos de tu negocio. Excelente. Si ustedes fueran hoy el director de un Global Business Service Center de clase mundial,
¿cuáles serían las 3 prioridades que implementarían durante los próximos 12 meses para fortalecer la confianza digital de clientes, colaboradores y socios comerciales? Bueno, hay varias cosas, pero hay varias cosas. Sí, lo primero que yo diría es, bueno, tu servicio tiene que ser bueno y eso tiene que ser representado de principio a fin con la calidad de lo que tienes y el valor agregado que ofreces. Pero, digamos, podemos por hecho que eso ya lo tenemos. Es decir, ya tenemos un buen servicio, un servicio de calidad con todo la confianza, digamos, a nivel del servicio. Lo segundo para mí es tener un tema de cumplimiento, porque lo decíamos en la presentación. No es decir que soy X empresa, es demostrarlo. Lo hacen las grandes compañías. Lo hace Amazon, lo hace Azure, lo hace GCP. Son confiables. Yo nada más con saber el nombre, yo sé que son empresas confiables, pero eso no es suficiente. Y ellos tienen reportes precisamente por eso. Sí, yo aquí voy con la pregunta, porque la pregunta dice que si fuera hoy el director de un Global Business Service Center, ¿no? Bueno, sí. si ya soy director, ya está consolidado ese centro de servicios globales, pues yo el roadmap que haría, pues, o las prioridades es chequear que tengan eso que ya nosotros hemos recorrido. Deberían de tenerlo. Si no, no estarían donde están. Exacto. Ok, perfecto. Entonces vamos con la pregunta 3. Para una organización de Shared Service que ya cuenta con marcos como ISO 27001 o políticas corporativas globales, ¿cómo determinar si realmente está lista para un SOC 2 Type 2 y no solo cumple el papel? Sí. Si me permites, Nelson, aquí yo sí diría, porque fíjate tú que está hablando de que ya cuentan con un 2001 y un GDPR, indudablemente que ese es precisamente una de las brechas que nosotros determinamos en nuestra experiencia. Cuando nosotros analizamos cuál se tenía que cumplir, pues ya la ISO 9000 nos dio un sistema de gestión de calidad, un SGC. Cuando decíamos, bueno, con la 27001, ¿a dónde vamos? A tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero nos quedaba precisamente la parte de continuidad, que eso era entonces, lo investigamos en aquel momento y creo que era 22.300, creo que era el numerito por ahí, y precisamente era para tener una continuidad del negocio, ¿no? Entonces, ahí fue donde vimos en SOC que cumplía ese papel, porque esas pequeñas brechas que se quedaban, que no la tenía la ISO totalmente cubierta, SOC sí la cumple, porque bueno, SOC vino precisamente de lo que descubrimos también es que la génesis de SOC es que vino de la Asociación de Contadores Privados Mundiales, bueno, vino de las Big Four y ellos determinaron cuáles son los controles que deberían de tener para ir a todo. Y hay controles que de repente dicen, pero a nuestro negocio particular aplica con más o menos intensidad o no aplica. Entonces hay una serie de controles y los que apliquen, ahí es donde precisamente la auditoría interna o la preparación interna es valiosa para que llegues a una auditoría y puedas defender, porque un auditor puede decir, ¿y por qué no tienes este control? Bueno, por esto y esto y esto lo tengo cubierto con esta parte o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es la importancia que yo le veo. No sé, Nelson, si tú quieres agregar algo a este punto. No, de acuerdo. Y al final del ejercicio no es, esto no te obliga a que tú tengas que implementar todos los controles que te recomienda. No, como tampoco tienes que implementar todos los controles relativos a la norma 27000, porque ellos están, digamos, asociados o, digamos, parte de controles de seguridad, que son los que establece el estándar ISO 27. Lo que pasa es que aquí lo que se busca es la protección del servicio.
Es decir, lo más importante aquí no es que tengas un sistema, sino que tú tengas un servicio protegido con unos controles mínimos que mitiguen los riesgos de tu servicio. Si son 10 controles, 20 controles para tu operación, con eso es suficiente. ¿Listo? Lo importante aquí que evalúa un auditor es que el riesgo de tu servicio esté cubierto. De ahí no necesitas hacer controles innecesarios, solo lo que necesita tu negocio. Perfecto. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo es que la ISO 27001 con 93 controles resulta menos operativa que SOC, que tiene alrededor de 30 o menos controles, ya que son puestos por la misma empresa y no alineados a un estándar internacional? Bueno, no entendí ahí muy bien la parte final de la pregunta, pero en términos generales es lo que les decía ahorita. Es decir, yo tengo que mitigar el servicio y si ese servicio a mí me recuerda o me establece que yo tengo que establecer X cantidad de controles, 10, 15, 20, 30, 40, 50, son los necesarios para mitigar el riesgo de tu servicio. Y que en el caso de SOC 2 nos establecen los TCS, TSCs, que básicamente son los criterios de confianza que están basados en 5: integridad, confidencialidad, disponibilidad, seguridad de procesamiento y privacidad. Basado en esos 5 criterios de confianza, que son los que yo debo tener en el alcance de mis riesgos, yo implemento los controles que corresponden. La diferencia con ISO 27001 y que hemos notado en los procesos de certificación, y por lo cual SOC cada vez tiene mayor vigencia o mayor relevancia, es por la forma de la evaluación. Es decir, su centro está en que tengas el control y que demuestres que tu control funciona. En el caso de los ISO, se fundamenta en que tengas un sistema de gestión que esté bien organizado, bien estructurado, pero en las evaluaciones no son rigurosas a nivel de cumplimiento de control. Entonces, eso hace o eso marca una diferencia, principalmente. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Nelson. La próxima pregunta es, Next Audit tiene auditores certificados por ICPA para validar el informe 2 tipo 2. Sí. Bueno, básicamente, como parte del equipo de importancia entender entre el preparador y los auditores que certifican. Quien debe contar con la obligatoriedad de tener un CPA o ser firma CPA es la firma de contadores públicos certificados en cada país, o en el caso de Estados Unidos. Entonces, digamos, en el caso de NEX contamos con profesionales CPAs, pero digamos que para la parte de preparación no es requerido que lo tengas, pero sí en la parte de la auditoría tiene que ser un contador público certificado quien emita el reporte. Ok, de acuerdo. Es decir, esto no lo puede hacer una empresa de seguridad, ni puede emitir tu reporte una empresa de seguridad, lo tiene que hacer una empresa de contadores públicos certificados. Ok, perfecto. Sí, de hecho, una de las consultas va dirigida por ahí. Dice, ¿el reporte SOC 2 tipo 2 lo emite un CPA independiente? ¿Cómo? Repítemelo nuevamente. La consulta, ¿el reporte SOC 2 lo emite un CPA independiente? Sí, una firma CPA, sí, era lo que explicaba ahorita, una firma CPA independiente de contadores públicos certificados es quien lo hace. En el caso, por lo menos, de Legami lo hace BDO. Sí, nosotros, hoy en día uno puede buscar incluso con inteligencia artificial más fácil y conseguir ahora más para ver quiénes son empresas que puedan emitir un informe SOC 2 y que sean reconocidos y aceptados también por el cliente que uno está tratando o que le está vendiendo el servicio. Entonces, básicamente, aquí son ya Big Five, realmente, KPMG, Deloitte, EY, BDO, y esas son... Y he visto por ahí otras 2 o 3, pero son de Estados Unidos y entonces no tienen operaciones en Latinoamérica. Entonces, para Latinoamérica es una cosa un poco diferente que hablar pues de Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, nuestra experiencia como es de Latinoamérica
y precisamente han sido de todos los países de habla hispana de Latinoamérica, que es donde hemos montado nuestra aplicación, nos hemos conseguido con esa realidad. ¿Ok? Ok. Perfecto. Okay. Por acá hay un comentario, dice, las empresas necesitan estos reportes para cerrar grandes contratos. Nace la confianza comercial, además de que reduce riesgos. Totalmente. Ese comentario es 100% coincidente con nuestra realidad y con nuestra experiencia. Así es. Marcela, la última pregunta, dice, ¿cómo convencemos a los directores de información de seguridad que la SOC es mucho más confiable? Hemos tenido experiencias con instituciones financieras que solo aceptan las ISO. Eso es un tema de desconocimiento que cada vez se está aclarando cada vez más. Mira, lo que se debe explicar es normalmente en la pirámide de cumplimiento. Lo normal es que un cliente que tenga ISO le exijan SOC porque es mucho más robusto, pero no el caso contrario. Es decir, es un tema de aclararlo con los clientes, explicar el detalle de que tiene un reporte de cumplimiento detallado de todos los controles de seguridad que se lo van a evidenciar y que eso es mucho más confiable que simplemente un certificado. Entonces, siempre pasa así. Debería ser, si tengo ISO me exijan SOC, pero si tengo SOC no me deberían exigir ISO. Correctamente, yo agregaría lo que acaba de decir Nelson. Nuestra experiencia ha sido de que cuando nos han dicho que si tenemos ISO, le decimos lo que tenemos es SOC 2 tipo 2 y dicen suficiente. Y los clientes que nos han dicho que reciben SOC 2 tipo 2, en ningún caso nos han dicho, pero también necesitamos ISO 27001 o 22000 o lo que fuera. No, con SOC 2 tipo 2 está el marco totalmente cubierto. Así es. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ya yo no tengo por acá más en la bandeja de entradas, entonces... No, qué bueno, yo estoy agradecido por esta participación, de verdad. Veo que el tema siempre me ha preocupado, que el tema sea difundido, porque si queremos crecer, y nosotros lo decimos como experiencia de ser una empresa pyme, si queremos crecer, no hay otro camino que... y sobre todo en vender servicios globales, esto ya es una obligatoriedad tenerlo. Total. Ahí nada más aprovechando, José, Nelson y Francis, primero que nada, bueno, agradecerles por la charla del día de hoy. Uno de los objetivos creo que andamos buscando en Camscat era precisamente eso, introducir un poco más el concepto, ya que considero que en el país todavía hay un poco tal vez de no conecte con esto, entonces creo que es importante verlo y creo que es importante y crítico para las compañías ver que hay más allá de la famosa norma ISO, ¿verdad? Entonces creo que eso se logró efectivamente al ver las preguntas. Me encantó que casi todos los participantes se quedaron, aún cuando tenemos más de 15 minutos después del webinar. Disculpen por el abuso del tiempo, porque creo que tuvo mucho valor. Entonces, sin más, agradecer a Legadme y a Nex y a Camtic por ayudarnos a organizar este webinar. Obviamente, invitarlos a tener mucho más como estos. Vamos a seguir contactando a Legadme, a Nex y demás para poder crear espacios como estos de valor. Y nada, ahí vamos a compartir los slides por email, donde va a estar toda la información de ellos, de los expertos y las compañías. Y por ahora simplemente agradecerles a los que participaron del webinar, agradecer a nuestro panel de expertos, a Francis por el apoyo de Sarai, y quedamos a la orden desde Camscat para seguir haciendo este tipo de eventos y abrir el espacio para el sector. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, buen día, suerte para luego. los que queden en las semifinales y finales. Sí. Muy bien, hasta luego.